Hello. Buenas. Somos Alba y Johan. Viajamos, nos perdemos, nos reímos. A veces discutimos. Pero siempre, siempre, siempre encontramos el camino. Bienvenidos a nuestra aventura. China para nosotros era el gran desconocido. Habíamos oído hablar muchas veces de ese gran continente, pero nunca nos habíamos atrevido a ir. Ojalá hubiéramos sabido cosas antes de ir. Nos hubieran ahorrado dinero, tiempo y alguna experiencia no tanto grata. Si queréis saber qué tips deberíais de conocer antes de visitar este gran país, gran continente, quedaros hasta el final del vídeo. Pues sí, en octubre del año pasado decidimos ir a visitar China. Era una Octubre de 2024, porque no sabemos cuándo va a ver esto la gente. Entonces vamos a dar... Era en octubre de 2024, exactamente. Y vamos a hacer un viaje por Asia y nuestra primera parada quisimos que fuera a China, a la que le tenemos muchas ganas. Y eso, llegamos en octubre y estuvimos 15 días. Era lo que nos permitía el Estado China sin visa. ¿Vale? Sí, el visado solo nos daban 15 días, luego si queríamos podíamos alargarlo, pero había que ir a Madrid físicamente, con las huellas, dejar el pasaporte, pagar como $100, bueno, sí, era como una historia muy larga. Esto que estamos diciendo cambia mucho, ¿vale? Porque sí, cuando nosotros lo miramos cada 6 meses, pues sacan actualizaciones. Entonces, cuando nosotros quisimos ir, el consulado chino de Barcelona estaba cerrado, nosotros somos de Barcelona, y sí o sí tenías que ir a Madrid o mandar tu pasaporte por correo, no sé qué, aparte de pagar, no sé si eran 100 euros, sí, pues, y 15 días pues te los dejaban gratis y sin ningún trámite. Entonces, pues, hicimos los 15 días. Sí. A grandes rasgos, ¿vale? Para ser muy rápidos, ya haremos un vídeo solo de la ruta, pero para que os centréis un poco, nuestra ruta fue Pekín, Xi'an, Chengdu, Guilin y Yangshuo. Luego de ahí ya nos fuimos para Hong Kong. Sí, para que os hagáis una idea, empezamos en Pekín, que está bastante al norte, y acabamos en el sur, que ya, o sea, después de la última parada de China ya fuimos a Hong Kong, ¿vale? O sea, que sí, para que os hagáis una idea de la ruta. Son muchos kilómetros, pero como hay los trenes bala, pues en 5 horas en un tren bala ya te haces muchísimos kilómetros. Sí. Entonces, eso es un poco la ruta, eso, haremos un vídeo más específico de la ruta. Y nada, vamos al grano. Cosas importantes que hay que tener en cuenta para ir a China y que no os amarguen el viaje. El primero es cogerte internet con una eSIM que te incluye ya una VPN. Normalmente si pones que vas a ir a China, pues ya te la incluye. Nosotros cogimos uno que incluía VPN y va súper bien, porque es que si no, no tienes acceso a casi nada que usamos nosotros. Por ejemplo, Google Maps no va, nada de Google va. Hemos visto muchos vídeos de YouTube y mucha gente que dice que no funciona Google Maps. Tenemos que decir que nosotros nos funcionó y nos funcionó muy bien, además. Sí. Bueno, o sea, nos funcionó bien, pero sí que es verdad que había líneas que no salían. Sí. Hay cosas. Sí, o sea, como mapa en general, para ver dónde estás, cómo moverte, etcétera, va bien. Ahora, si utilizas Google Maps para que te diga cuándo pasa un bus, el número del bus, claro, o eso no va. El tren, el metro, ¿no? Eso no funciona tan bien. Pero si es solo para orientaros, Google Maps a nosotros sí que nos funcionó. Sí, cuando llegábamos a un sitio, nos movíamos, o sea, abríamos el mapa y si ponía que eran 3 calles y lo seguías, pues llegabas. No se nos complicó mucho. Ni usamos ningún mapa de los suyos, porque o sea, ellos tienen muchas aplicaciones que cuando las abres están todo en chino. Sí. Y no entienden nada. O sea, ellos tienen un Google Maps, pero está todo en chino, entonces no nos sirve. Y también en Google Maps a veces ponías claro, el sitio como en inglés. Y depende de qué sitio fuera, pues no te salía. Porque ellos tienen sus nombres en chino y cuando los ponías, pues si lo escribes en chino, pues te sale el sitio. Pero si lo escribes como en nuestro alfabeto, pues no salía. Sí. Pero bueno, que iba bastante bien. Abríamos Facebook, abríamos WhatsApp, obviamente, Instagram, todo. Nos hicimos la eSIM. Sí. Más cosas. Descargaros desde antes de llegar a China Alipay o WeChat. ¿Vale? Nosotros teníamos Alipay, sí que es verdad que teníamos las dos, porque alguna vez no nos funcionó Alipay, entonces va bien tener la otra instalada. Sí. Prácticamente no manejamos cash. No se usa el cash. No se usa prácticamente nada. O sea, en todos lados, hasta caramelos en la calle que valen 5 céntimos, yo qué sé, cualquier cosa, todo el mundo tiene
un método de pago. Y, o sea, lo tenéis que hacer sí o sí antes de llegar porque os pedirán la verificación del teléfono. Entonces, si llegáis a China, pues ya no tendréis el teléfono. O sea, nosotros nos verificamos nuestras cuentas con los números españoles. Sí. O sea que... Es importante hacerlo antes de llegar a China, ¿vale? Claro. Ya os lo descargáis y ya ponéis allí vuestro número de tarjeta, todo. lo ponéis todo. Y también va muy bien porque cuando llegas a China, nosotros llegamos a Pekín, por ejemplo, si ya queréis coger un Didi, que ahí normalmente se mueve con Didi o bueno, un taxi normal, no sé, cualquier cosa, ya tenéis un método de pago con que pagar, ¿vale? Porque si no, estaréis en el coche y diréis, ¿y esto cómo lo pago? Aún no tienes casi que dinero en cash, bueno, descargaros las aplicaciones. En todos los países bueno, en la mayoría que hemos visitado siempre hemos tenido cash, pero es que en China no se usa, todo es con el móvil, o sea, todo. Sí. La siguiente, moverse es relativamente fácil con el metro, el bus, en las grandes ciudades, obviamente. Muy fácil, sí. diría, muy fácil. Y luego cuando estás en pequeñas ciudades que no tienen eso, pues puedes pedir un Didi y también es relativamente barato. Sí, un Didi es como un Uber. Sí, es como el Uber que tienen ellos. Y eso, es fácil moverse, lo que decimos con el Google Maps puedes llegar a la mayoría de sitios. Sí, incluso en los metros, la línea de metro tiene puesta los sitios más importantes turísticos. Entonces nosotros, yo qué sé, íbamos a ver los pandas gigantes, ¿vale? No sé, me lo estoy inventando, que sí que fuimos. En la propia línea de metro ya te marca qué parada es, ya te lo dice, ¿no? Los osos panda están aquí, o sea, es muy complicado perderse, yo creo. No, si estás un poco atento, va muy bien, la verdad. Sí. Luego, cosa muy importante, reservar con antelación ciertas atracciones turísticas importantes, ¿vale? Estamos hablando como Guerreros de Terracota, el Palacio de Verano, la Muralla China. Especialmente yo creo el más complicado es el Palacio de Verano. Sí, es que está en Pekín y es un imprescindible, obviamente, si vas a Pekín y está siempre súper lleno. Sí, y cuesta mucho como extranjero coger entradas porque yo creo que ponen muchísimas a la venta y son en chino, con número chino, con tarjeta china, con todo chino, entonces como extranjero cuesta mucho pillar entrada. Sí, o sea, las webs, primero que casi todo se compra por WeChat. Yo creo que las del Palacio de Verano también se compran por WeChat, pero es que cuando abres la web desde WeChat está todo en chino. Claro, y no desde se puede España traducir. es muy complicado. Nosotros lo hicimos con una reventa, tuvimos que pagarlas mucho más caro, obviamente, pero es que era la única forma que encontramos para poder entrar al Palacio de Verano. Íbamos con un tour, además un tour en español, que también estuvo muy bien porque así te explican un poco pues la historia y bueno, también te dicen 4 tips. Y como para ser una primera toma de contacto, nos salió bastante bien, la verdad. Pero sí os recomendamos fuertemente que reservéis lo más importante, que ya vayáis con eso reservado, la verdad. Sí, la siguiente es que hay que llevar siempre el pasaporte contigo. Todo lo que compres está vinculado al pasaporte y para entrar no te piden la entrada, sino que te piden el pasaporte. O sea, pasas el pasaporte y si el pasaporte tiene una entrada asignada a este pasaporte, pues puedes entrar. Sí. Entonces sí o sí tienes que ir con el pasaporte por todos lados. El original, además. Y... Eso mismo, para entrar al metro lo necesitáis, para entrar a la muralla china, o sea, a cualquier lado. Vosotros compraréis una entrada para ver los Guerreros de Terracota y no vais a tener un ticket, ni físico ni online, no vais a tener nada, simplemente os dirá, ok, ya tienes la entrada. ¿Dónde está esa entrada? Dentro de tu pasaporte, ¿vale? Tú llegarás, pasarás tu pasaporte y ahí está tu entrada. Entonces es un poco un rollo porque nosotros no somos muy partidarios de llevar siempre el pasaporte, pero bueno, con mucho cuidadito, siempre bien escondidito, pero sí hay que llevarlo siempre. Sí, nos parece igualmente muy seguro, o sea, es muy difícil que te roben en China, pues llevar el pasaporte, que no creo que te vaya a pasar nada, o sea, como mucho lo pierdes, pero no que te lo vayan a robar, la verdad. Otro dato que os vamos a dar desde nuestra propia opinión es que la muralla china se puede hacer una versión como un poco más low cost, ¿vale? Nosotros la hicimos subiendo y bajando andando. ¿Eso qué quiere decir? Cuando os ofrezcan las excursiones, los típicos packs de muralla china, prácticamente todo nuestro bus que íbamos se cogió el pack de subes con el teleférico y bajas con una especie de tobogán. A nosotros nos pareció una auténtica chorrada,
y nos pareció caro y bueno, no lo vimos como muy necesario. Y luego a la hora de la verdad, cuando lo hicimos, nos dimos cuenta que lo habíamos hecho bien. Porque realmente, o sea, desde donde te dejan hasta la muralla, hasta subir hasta la muralla son 15 minutos. Sí, nos vendieron como que era muy complicado llegar hasta la muralla, que era muchas escaleras, que iba a ser muy cansado. Y nosotros, bueno, somos jóvenes, valientes, para adelante, y dijimos, nada, da igual, lo hacemos subiendo y ya está. Y la verdad es que no era tanto, eran 15 minutos de escalera, que además el paisaje ya vas viendo un poco también la muralla desde abajo. Sí, guay. También está chulo. Claro, también subes, no llegas como todo el mundo llega a la vez con el telesilla. Y todo el mundo se va, digamos, para que lo entendáis, como para la derecha, ¿vale? Las murallas chinas son como números, ¿vale? Todo el mundo pues llega al número 10 y se va al 1 y vuelve. Nosotros llegamos en un punto en el que en vez de ir del 10 para el 1, pues nos fuimos del 10 para el 20. Entonces hubo un montón de momentos que yo creo que la decisión de subir andando hizo posible que estuviéramos completamente solos, sí, chicos. Porque hicimos la ruta un poco más larga de la casa de todo el mundo y hacia el lado contrario. Y sí, al principio había gente, pero hubo momentos que ya no había nadie. Y obviamente queda mucho mejor las fotos y verlos tú solo, es muy increíble. Sí. Y eso, de la experiencia de la muralla china es eso. Luego, otra cosa que tenéis que llevar es el traductor de Google, el traductor de Google, pero con las fotos, ¿vale? Que es como creo que se llaman Google Lens. Entonces, cuando tú veías carteles, todo está en chino, obviamente, ¿lo entiendes? Es que no saben ni si pone entrada o salida o no sabes nada. Y tomas una foto con el traductor, con el Google Translate y te lo traduce y va muy bien, la verdad. Sí. Lo hacíamos también en restaurantes, cuando no sabíamos que... Además, es que en China hablan relativamente poco inglés, al menos nuestra percepción un poco. Y a la hora de poder preguntar a la gente o comunicarnos, era un poco Sí, nosotros complicado. Lo vimos que no había mucho turista. O sea, había mucho turista chino, que ellos mismos viajan mucho por el país. Por su propio país. Pero extranjeros había muy pocos. Muy pocos, sí, la verdad es que sí. Sí, había sitios que llegabas y había, o sea, sitios turísticos llenos de chinos y, yo qué sé, 10, 15 extranjeros estábamos allí. Y era raro. Otra cosa importante, esto va a ir sobre todo para las chicas, y es que hay un montón de baños públicos, ¿vale? Por eso no os preocupéis, pero la mayoría son agujeros en el suelo, ¿vale? También hay que decir que nosotros ya casi que los evitábamos. Porque son más para los locales, pero están muy sucios. Sí, a ver, si puedes entrar a un restaurante o a un bar donde tengan un baño, pues mucho mejor. Ahora, si te pilla que estás visitando, no sé, las calles, un poco la ciudad y tienes que ir, pues tienes que ir. No hay papel de baño nunca, ¿vale? Y tampoco hay puertas. Y tampoco hay intimidad. No sé qué es más importante, si el papel o la intimidad, ¿vale? No hay puerta. O sea, hay 2 agujeros y hay un separador en medio. Eso quiere decir que tú entras al baño y ves a la gente ahí haciendo sus cosas, o vas para el que está libre y pasan por delante tuyo. Entonces, bueno, llevaros sobre todo poca vergüenza y segundo, papel del baño, ¿vale? Porque no hay, parece una tontería, pero es importante. Sí, luego nosotros teníamos el concepto de que allí iba a haber muchos bazares, como hay en España, bazares chinos, que venderían pues de todo. Entonces, de todo. Como hacemos en casi todos nuestros viajes, no nos llevábamos casi de nada y si necesitábamos algo, pues lo comprábamos allí. Entonces, como pillamos un poco de frío, por ejemplo, queríamos coger algún legging más caliente para ella o algún jerseycillo. Sí. O sea, yo buscaba unos leggings para los trenes, poder ir como más calentita, más cómoda, porque, bueno, no me la había olvidado desde España. Ya pensaríamos que se lo podríamos comprar allí. Claro, dije, cuando llegue a China estará lleno de bazares, ya me compraré un legging allí que además valdrá 2 duros. Fue una misión imposible. O sea, no hay y las pocas cosas que hay, o al menos que fuimos nosotros, eran caras. Son tiendas, obviamente, y son tiendas caras. Sí. Yo al final me acabé comprando unos leggings por $25, el más barato que encontré, que a mí me parece caro, porque hay leggings en tiendas de España muchísimo más baratos. Yo quería un legging normal y corriente para ir cómoda. Y la gente tiene ese concepto de, en China estará lleno de bazares chinos. Y no, chicos, no. Hay muchísima tienda, hay mucho dinero en China, mucho. Y es relativamente caro. No os penséis que es el país más barato, porque... Sí, por ejemplo, nosotros habíamos entrado a un centro comercial y hay muchas marcas de lujo. Sí. O sea, como hay dinero también, obviamente ya China no es tercer mundo, ni mucho menos, hay mucho dinero allí.
Y sí, entramos en centros comerciales y hay muchas más marcas que incluso que en España. Yo qué sé, Sí. en cada centro comercial hay una tienda de Rolex. Y es como en España, pues en una ciudad hay una o dos, pero no, Sí. no en cada centro comercial. Entonces eso, llévate de todo. Luego, otra cosa, obviamente estamos hablando de China, hay muchísima gente. O sea, tienes que tener paciencia porque los sitios turísticos están llenos de gente. O sea, ahí hay cola siempre y hay que tener paciencia porque además también son bastante impacientes ellos y no respetan mucho una línea ni nada, entonces tienes que tener paciencia. Sobre todo también es súper importante evitar los festivos chinos. Allí tienen otros festivos diferentes y se ve que, o sea, los festivos chinos, que son festivos en toda China, se llena todo, que es una locura. Ya nos pareció muy locura, ya íbamos a muchos sitios, muralla china, guerreros de terracota, o sea, los chinos son súper intensos, ¿vale? Y muchísimas fotos, se pasan el rato haciendo fotos, o sea, nosotros hicimos un free tour, bueno, el tour que hicimos con el Palacio de Verano, y nos encontramos a otro español que nos dijo, ¿qué? ¿Ya habéis visto qué tipo de free tours hacen los chinos, no? Es un tour de fotos. De los mejores Allí, puntos para hacerte la foto. O sea, ni te explican, claro, nosotros hacíamos los free tours para saber la historia del palacio, la historia de, bueno, que nos cuenten curiosidades, que nos cuenten historia, ¿no? Y allí era como, vale, pues en esta esquina, y nosotros, a ver, atento, a ver qué va a contar. En esta esquina es muy buena para que os toméis 10 minutos de foto. Y nosotros, otra vez fotos, Dios mío de mi vida. O sea, hacían tío. paradas donde eran las mejores fotos que decían ellos, que ni siquiera eran las mejores, porque ellos tienen unas fotos muy extrañas, a veces se toman fotos muy feas normalmente. Aparte que las fotos quedan muy llenas de gente, o sea, es muy difícil encontrar un sitio donde poder tomar una foto que no haya mucha gente detrás, porque está lleno todo. Llevaros una buena mochila de paciencia, porque se cuelan en todos lados y sobre todo hay muchísima gente, ¿vale? Hay que respirar hondo, no paciencia, porque no es paciencia, no es solo que las colas vayan lentos, sino que es que hay momentos en los que hay tanta gente que es agobiante, realmente para gente que tenga claustrofobia y cosas así, es muy... Tiene que ser momentos calientes, viendo los guerreros de terracota. Es que hay tantísima gente viendo algo que es que estás como una lata de sardina. Entonces, sobre todo eso, paciencia. Y el tip más importante que os vamos a dar de ojalá hubiéramos sabido esto antes de China es evitar al 100% vacaciones escolares, días festivos, cualquier cosa. Mirad el calendario chino que veáis que va a ser festivo, evitadlo al 100%. Sí, suben los precios, es una locura, ¿no? Y sobre todo consigues por la entradas. Gente. Por la gente, tenéis que evitarlo porque hay mucha Es que no vas a poder entrar, sí. O sea, si lo hubiésemos cogido, nosotros no cogimos ninguno, pero nos lo dijeron. Si quieres entrar, yo qué sé, es que incluso sitios grandes, la muralla china es gigante, o sea, ahí podrían entrar millones de personas. Pero es que igualmente, es que no creo ni que encuentres entradas. Porque es que se llenará, o sea, los festivos, piensa que ellos trabajan mucho y están siempre trabajando. Entonces, cuando tienen vacaciones, primero que viajan mucho localmente en su propio país. Y luego que si tienes 3 días de vacaciones, pues te vas los 3 días y haces de todo. Y claro, lo piensan todos los chinos que hay, pues te llenan los sitios. Sí. Así que, bueno, nada, haremos un vídeo con la ruta. Sí, la ruta específica, que fue una ruta muy guay. De China, que fue increíble. Tenemos que decir que China es... Es más, si hubiésemos podido, hubiésemos estado más tiempo. Porque solo estuvimos 15, pues porque solo no nos daban tiempo, 15. Sí. Pero China es de los sitios que más nos ha gustado del mundo. Es increíble, nos sorprendió gratamente. Ya os contaremos varias cositas que nos pasaron, cosas interesantes que nos pasaron por China. Si tenéis algún tip más para aportar a este vídeo en los que no sabíais antes de viajar a China y creéis que son importantes, comentadlo, que nos interesa mucho y que puede ayudar a otra gente. Sí, si alguien está pensando en ir, pronto tendremos el vídeo ya así que completo de la ruta como tal. Y si tenéis alguna pregunta, nos lo podéis dejar en comentarios. Sí. Darle mucho amor a este vídeo. Suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chao, chao.